Revelamos el entramado económico de fuga de capitales y de paraísos fiscales de Lazo. Te cuento un dato concreto. Lazo, por ejemplo, a los medios ecuatorianos en su momento, cuando surge Panama Papers, confiesa, revela que él tiene un banco en un paraíso fiscal, que es el Banco Banissi, que está en Panamá, como territorio de paraíso fiscal. Eso es lo único que dice, ¿no? Bueno, nosotros revelamos que tiene 49 empresas offshore, que es cierto, algunas de esas empresas están inactivas, otras están activas actualmente, están a su nombre, a los de sus hijos, a los de su cuñado, a los de sus allegados, conformando un entramado de testaferrismo empresarial, pero además el planteo de cómo Lazo incumplió leyes. O sea, Guillermo Lazo, el candidato de la derecha ecuatoriana que propone el cambio, incumplió leyes impositivas y generó un tubo de fuga de capitales. Yo creo que si hay algo que les importa a los ecuatorianos y ecuatorianas son las divisas, ¿no? Por su moneda dolarizada. Bueno, Lazo se ha dedicado en una costumbre inmodificable, él que propone el cambio, a fugar divisas de él y de gran parte de la élite ecuatoriana. Eso es lo que revelamos con documentos, cómo constituye paraísos fiscales desde la constitución accionaria del Banco de Guayaquil, primero en las Islas Caimán y en Panamá, luego es Andean Investment, que es una de las empresas que constituye ese paquete accionario del Banco de Guayaquil, es disuelta y se crean fideicomisos en Ecuador a nombre de él, de su hermana, de su hermano, de su cuñada, de su cuñado, de su esposa, en fin. Y luego esos fideicomisos en Ecuador, en otro momento, cuando creemos nosotros, nuestra hipótesis es que cuando él empieza a limpiarse para aquella campaña presidencial donde pierde estrepitosamente contra Rafael Correa, esos fideicomisos los convierte en empresas offshore y ahí cambia de paraíso fiscal y las constituyen en Delaware, con ocurrentes nombres, ¿no? Hay, por ejemplo, una empresa offshore en Delaware, su nombre es Positano. Bueno, podemos probar que Positano es la empresa offshore que pertenecía al fideicomiso de Guillermo Lazo. Y así distintos otros. Entonces es en una situación, en una acción de entrada y salida de dinero, de muchísimo dinero. Lazo controla o maneja alrededor de 4.000 millones de dólares que corresponden a 4 puntos del PBI de Ecuador. El dato relevante, o uno de los datos relevantes también, es el crecimiento exponencial que tuvo su fortuna en el famoso feriado bancario. ¿Podrías explicarnos algo de eso? Concretamente, la empresa Andean Investment, que es una de las accionistas, como te decía, en las Islas Caimán, porque tempranamente ponen capitales en paraísos fiscales, Andean Investment junto a otra empresa en Panamá son las componentes de MultiBG, que es el capital accionario del Banco de Guayaquil, que él adquiere casi regalado por su cuñado a los 22 años. En fin, Andean Investment, su capital accionario en el año 1999 era de $1 millón. Luego del feriado bancario entre 1999, nosotros creemos que en un año, pero digamos que entre 1999 y 2002, Andean Investment pasa de 1 millón a 31 millones. Esa ganancia extraordinaria de esa empresa es producto de la usura, de la actitud buitre de Guillermo Lazo con los bonos del feriado bancario. Vos tenías $500, supongamos, en tu cuenta, te congelaron el depósito por el feriado bancario, los bancos los recompraban, el Banco de Guayaquil te compraba esos $500, pero te daba 250, y después el Estado le recompraba la totalidad del bono por los $500. En fin, ese accionar buitre interno le genera la ganancia extraordinaria a la empresa Andean Investment. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Hay algo más? Tenemos mucho, la verdad que estamos con un cierto grado de estupor por la cantidad de información que va llegando. Ya, por ejemplo, en este momento te adelanto como primicia que hemos encontrado un nuevo fideicomiso, que todavía estamos chequeando los datos, no estaría relacionado al Banco de Guayaquil, pero está a nombre de su hijo y de su nuera, ¿no? Recién nos llega ese material porque viajamos a Ecuador y quedaron cuestiones pendientes que nos está llegando la información. Nosotros en los próximos días vamos a revelar cómo Guillermo Lazo se vendió un banco a sí mismo, en una suerte de mamushkas, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lazo y adentro de esa mamushka de Guillermo Lazo hubiera otra empresa que sería Banissi, el banco en Panamá, y adentro de Banissi Holding, y adentro de Banissi Holding, Pietro. ¿Y vos
podés hacer... Hacemos la pregunta y le preguntamos a Guillermo Lasso, ¿quién es Pietro? ¿Pietro es Guillermo Lasso? Bueno, eso es lo que vamos a revelar en breves días. ¿Podrías hacer un juego de paralelos entre un banquero como Guillermo Lasso y un empresario enriquecido a costa del Estado como es Mauricio Macri en Argentina? Lasso es Macri. Sí, es el mismo patrón de la constitución del accionar de la derecha, te diría, no ya la derecha capitalista, porque acá estamos hablando de una derecha financiera, no estamos hablando de capitales industriales que, bueno, tienen otro proyecto de país y otro proyecto de gobierno. Estamos hablando de la banca financiera y de los negocios financieros. Claro, acá en Argentina nosotros decimos, están cortados por la misma tijera, son el mismo proyecto de derecha, pero además se conocen y tienen un nexo en común que te imaginarás que es el asesor Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba le presenta a Macri a Lasso ya en aquel entonces cuando Macri era presidente del Club Boca Juniors.